Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga en esta preciosa mañana de este precioso día de abril, 21 de abril para ser exactos. Estamos aquí contentos de poder compartir con ustedes algunos pensamientos de la palabra de Dios. He tomado mucho tiempo para meditar sobre todo el Evangelio de Juan, dado que en semanas atrás estaba yo teniendo mi lectura personal de todo el Evangelio. ¿Y cuántas verdades tan prácticas encontramos ahí de, de la vida del Señor Jesús para estos tiempos difíciles que estamos viviendo? Quiero que piensen por favor el día de hoy en el Evangelio de Juan capítulo 9, versículo 35 al 38, y mira lo que dice allá. Oyó Jesús que le habían echado fuera, y hallándole díjole, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y díjole Jesús, ¿y le has visto? Y el que habla contigo él es. Y él dice, creo, Señor, y adoróle. Quiero hablarles en esta declaración de el versículo 35, cuando Jesús se lo encontró al ciego y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y la pregunta va a ir de una forma muy particular a cada uno de nosotros. ¿Crees? ¿Crees tú? De eso quiero hablarle en esta mañana, en este devocional. Padre, gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra y Señor, pido de una manera muy especial que bendigas la vida de tu pueblo, Señor. Pedimos por todavía aquellos que están enfermos y también por la recuperación de los que, bendito sea tu nombre, están en casa. Y pedimos, Señor, que mientras este devocional es dado, tu Espíritu Santo toque las fibras más profundas de nuestra fe para evaluar dónde nosotros nos encontramos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Como todos conocemos esta porción de la palabra de Dios, dado que estuve enseñando un devocional de cuando los discípulos le preguntaron a Jesús de que quién había pecado, si éste o sus padres, y que en realidad el propósito de la ceguera que había tenido este ciego era para que las obras de Dios se manifestaran en él. Ese milagro que el Señor Jesús produjo en este ciego de nacimiento debió de haber sido y fue en realidad una revolución que causó en aquellos fariseos y seduceos y escribas que no podían contener literalmente los milagros que el Señor Jesús se encontraba haciendo. Y como vemos, precisamente lo hacía en momentos en los que creían que no era ni siquiera el momento para que un hombre fuera sanado. De tal forma que precisamente eso trajo la batalla de enojo, de molestia de parte de los fariseos, porque habían visto que este hombre ciego llevaba su lecho en el día de reposo, en el cual no debería de cargarse nada ni hacer trabajos, porque precisamente era algo blasfemo y digno hasta de ser apedreado por causa de los propios fariseos, ¿verdad? Olvidándose que, por cierto, el Señor Jesucristo es el Señor aún del día de reposo, ¿verdad? Y bueno, después de que vieron a este ciego de nacimiento sanado y que no encontraban ninguna explicación para, número uno, saber quién lo había sanado, porque le preguntaban quién era el que le había sanado y el ciego no le conocía, se fue sumamente contento del lado de Jesús porque Jesús había producido este milagro en él. Y toda esa discusión que se generó entre los fariseos y el ciego terminaron precisamente en la expulsión del ciego de la sinagoga y del hecho de que sus padres dijeron, edad tiene, preguntarle a él. Y era porque amaban más, dice la Biblia, la gloria de Dios que la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y es interesante, hermanos, porque al pensar en esa manera tan milagrosa en el cual el Señor Jesucristo había sanado a este ciego,
A veces la mirada de las personas como los fariseos sobre el milagro estaba enfocada más en el día de reposo que en el milagro producido en la vida de este ciego. Y es muy probable que a causa de todas las declaraciones que pusieron al ciego en este predicamento de defender el hecho de que había sido sanado y de que no supieran si venía de Dios o no venía de Dios, dice en el versículo 30, respondió aquel hombre y díjoles, por cierto maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Qué declaración tan increíble, tan retante, tan convincente de que él tenía un motivo por el cual defender al que le había sanado, que por cierto era el Señor Jesucristo. Y todas esas declaraciones por el cual llevaron al ciego a que defendiera el hecho de que ahora veía y de que no supieran de dónde venía, llevó a los fariseos a ser en este ciego expulsado. Y al ser expulsado, dice la Biblia en el versículo 35, que oyó Jesús que le habían echado fuera. Jesús se enteró de cómo lo expulsaron a causa de su contundente defensa de la fe. Y cuando lo encontró, precisamente en ese momento, después de que fue expulsado, le preguntó Jesús algo que yo creo que es digno de que nosotros lo traigamos a la actualidad, a la fecha de hoy. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en Él? Y la Biblia nos dice que el ciego preguntó, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Es interesante que esta declaración de Jesús al hombre que había sido ciego llegara en el momento en el que había sido expulsado del lugar donde precisamente el ciego había depositado por algún tiempo su fe y nada había hecho por él. Es muy probable que el Señor Jesús le hizo esta pregunta al ciego porque ahora, dado que ya no tenía una sinagoga donde reunirse, le dijo precisamente Jesús, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque creo que hay momentos donde tenemos que ser honestos, nuestra fe es puesta en esa balanza de saber dónde nos encontramos cada uno de nosotros cuando aún la gente viene en contra de nosotros y aún cuando la situación se pone complicada y difícil. Es muy probable que por causa de esa expulsión de la sinagoga, el ciego había quedado completamente desconcertado de que líderes religiosos terminaran expulsándole y echándole del lugar que se supone que era su único refugio. Y llega Jesús y le dice precisamente al ciego, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Crees? ¿Crees? ¿Crees tú? Y yo creo que cada uno de nosotros deberíamos de preguntarnos, dada la situación que nosotros estamos viviendo ya por largos días, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú cuando te ves envuelto en batallas? ¿Crees tú cuando en ocasiones la fe mengua? ¿Crees tú cuando las cosas se ponen en una forma tan negativa en nuestra vida que ya no sabemos qué hacer? La cosa más difícil es mantener nuestra creencia en tiempos difíciles, en tiempos complicados. Es muy fácil en tiempos de paz mantener nuestra creencia, en tiempos de seguridad, en tiempos cuando pareciera ser que no necesitamos de nada y de nadie. Pero ¿qué tal cuando
en tiempos difíciles las cosas toman un giro completamente distinto en nuestra vida. La pregunta de Jesús al ciego cuando fue expulsado nos revelan que Dios, aún después de que en la persona de su Hijo Jesucristo terminó sanando a este ciego, quiso mantener al ciego en el rumbo de seguir desarrollando su fe en el Dios vivo y verdadero. Dios está en el negocio de que nosotros mantengamos nuestra fe en tiempos buenos y en tiempos malos, en tiempos cuando se pone complicada la cosa y en tiempos de paz, en tiempos en los que pareciera ser que la situación se ha tornado tan complicada en nuestras vidas. Y creo que esta pregunta de parte de Jesús nos debería de llevar a nosotros en esta mañana a evaluar si nosotros realmente estamos en ese punto de decir: te creo, Señor. Te creo aun cuando las cosas se ponen difíciles. Te creo cuando hay paz. Te creo cuando todo marcha bien en el matrimonio. Te creo cuando parece ser que un hijo se ha salido del plan tuyo en su vida. Te creo, Señor, cuando me han corrido de mi trabajo. Te creo, Señor, cuando, Señor, recibo la noticia de que definitivamente no puedo tener familia. Te creo, Señor, cuando, Señor, pareciera ser que estoy teniendo que despedir a este ser amado de esta vida y no puedo creer que ahora ya no estará más conmigo y que tendré que verlo hasta el día en que el Señor Jesucristo nos lleve a su presencia. Te creo, Señor, porque definitivamente puedo tener una noticia de un cáncer y las cosas ya no serán igual en nuestras vidas. Te creo, Señor, porque eres bueno y porque eres fiel. Te creo, Señor, porque me has dado la vida. Te creo, Señor, porque has estado ahí en los momentos más difíciles. Te creo, Señor, porque tu palabra lo promete, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te creo, Señor, porque tu palabra dice que tú suplirás todas las cosas que nos falten conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te creo, Señor, porque tu palabra dice que por nada deberíamos de estar afanados y turbados y que deberíamos de seguir creyendo que tú estás en control y que deberíamos de tener contentamiento. Te creo, Señor, porque tu palabra claramente me dice que debo de tener paz en tiempos difíciles como estos, confiando en tus promesas que nos dicen que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Te creo, Señor, porque es una evidencia, Señor, de que tu Espíritu Santo está conmigo. Te creo, Señor, porque tengo el compañerismo de otros cristianos. Te creo, Señor, porque, Señor, más que por encima de otras cosas, cada mañana me brinda a mí la oportunidad de entender que sigues siendo Dios. Aun cuando este ciego fue expulsado, lo único que este ciego estaba esperando era un empujoncito a que simplemente creyera a profundidad y con completa dependencia en el Hijo de Dios. Me gusta la reacción del ciego cuando dice la Biblia que Jesús le dijo: y le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y puedo ver que esta palabra creo me recuerda el momento en el cual Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia en el libro de Génesis, porque nos recuerda que esa palabra creer es descansar completamente en los brazos del que nos puede sostener en los momentos difíciles. Y por eso este devocional está ligado a esta verdad. ¿Crees tú? ¿Crees tú? Porque es muy fácil desesperanzarse en este periodo de lucha, de prueba, de dificultad, de conflicto. ¿Crees tú? Yo quiero decirle el día de hoy que la invitación de parte del Señor Jesús al ciego es una invitación también para nosotros hoy por hoy a través de su palabra diciéndonos: ¿tú también crees? ¿Tú también puedes esperar? ¿Tú también puedes ver que sin importar de que Él me haga un milagro o no en mi vida, Él va a estar ahí? Va a estar ahí antes de que le quitara la ceguera.
Va a estar ahí cuando haya ungido sus ojos, ¿verdad? Y con saliva y lodo y lo haya hecho ver. Y va a estar ahí cuando lo expulsen y le lleve al mismo momento de decir, ¿crees tú? ¿Crees tú? Yo creo que cada uno de nosotros en esta mañana debemos de evaluar en dónde está nuestra confianza, en dónde está nuestra dependencia. Porque créanlo que en estos periodos en los cuales estamos escuchando noticia negativa tras noticia negativa todavía, nuestra fe debería de ser más fuerte que nunca. Deberíamos de actuar como el ciego lo hizo. Creo. Y adorar al Padre. Y definitivamente, hermanos amados, llegar a ese punto de rendirnos al Señor que tiene el control de todo en nuestras vidas. Esa pregunta de Jesús al ciego nos lleva a evaluar si yo le creo, ¿por qué no tomo tiempo para leerles a través de las páginas benditas de su palabra? Si yo le creo, ¿por qué no le pido su dirección en el día a día? Si yo le creo, ¿por qué no tengo mayor compromiso después de todo lo que nosotros hemos llegado a experimentar y ver cómo el Señor nos ha dado, por su gracia, la bendición y la victoria sobre toda esta situación que nosotros estamos viviendo? La pregunta es, ¿crees tú? ¿Crees tú? Yo quiero actuar en consecuencia a lo que Él ha sido para mí después de que me salvó y me cambió. No me quitó una ceguera física, me quitó una ceguera espiritual que me llevó a simplemente decirle, creo, Señor, y adorarle. ¿Crees tú? ¿Crees tú? Espero que sí, hermano amado. En esta mañana te invito a que creas en Él. Si no estás seguro de ir al cielo, invítale a que sea tu Salvador. En Cristo Jesús. Llévale a Él tus cargas, llévale a Él tus luchas y recuerda que tú tienes la invitación de creerle a Él. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra. Eres bueno, Señor. Y pido tu bendición de manera especial sobre este devocional dado, Señor. Ayúdanos a creer y ayúdanos a esperar como el ciego fue invitado a creer después de que fue expulsado de la sinagoga, Señor. Yo quiero actuar creyendo, confiando y dependiendo, Señor, aun cuando las cosas no parecen tan buenas en el día a día de nuestra vida, Señor. Eres bueno, te amamos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.